Hola a todos, soy el ingeniero José Morales de la ciudad Guayaquil, Ecuador. Mirar, dentro de la construcción y la ingeniería es muy importante la estabilidad de taludes. ¿Que por qué te preguntarás? Pues básicamente porque esto nos ayuda a tener seguridad, valga la redundancia, de que cuando vamos por una vía con un talud al lado nuestro, este no se nos va a venir encima. O que el talud que está detrás de nuestra urbanización o nuestra casa, de pronto por algún sismo no se nos va a venir sobre nuestra casa. Es ahí cuando se contrata a alguien como yo o como tú que cobra miles de dólares por este análisis y su solución. Pero ¿cómo sabemos esto? Pues a través del análisis de estabilidad de taludes. Y sí, sé que existe el método manual de las dovelas para determinarlo, pero en esta ocasión yo usaré Geo5 para mostrarlo. ¿Qué por qué? Pues seré sincero, yo sé el método de las dovelas, el cálculo manual y todo esto, pero no voy a ponerme a calcular áreas y resultantes 2 horas cuando el programa me da lo mismo en 2 minutos. En fin, tenemos tecnología, ¿no? Así que en este video les mostraré el cálculo de la estabilidad de taludes usando el software Geo5. Bien, una vez que tienes abierto el software, vamos a la opción configuración. ¿Por qué? En la estabilidad de taludes existen diferentes parámetros o factores de seguridad, los cuales se dividen en equilibrado, muy seguro, inseguro, depende de cuál sea la variación del factor. En pantalla les voy a poner una representación de esto. En este caso yo voy a trabajar con un factor de seguridad de diseño, podríamos decirlo, de 1, es decir, de un talud que se encuentre equilibrado y estable. Así que vamos a la opción configuración, a la opción editar, y colocamos el factor de seguridad de 1. El programa de Geo5 por default considera un factor de seguridad de 1.50. El programa es bastante optimista porque para llegar a ese factor de seguridad deben ser condiciones realmente óptimas. En este caso yo voy a ser un poco más realista y voy a decir que mi factor de seguridad sea 1. Ponemos 1, 1, 1 y 1. Entonces colocamos OK. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es graficar nuestro talud. Entonces para eso vamos a interfase, vamos a configuración de rangos, colocamos el rango mínimo, siempre va a ser 0, el rango máximo depende de ti, de la magnitud de tu talud. En este caso yo para este ejemplo voy a colocar 45 metros y la profundidad 5 metros. Bien, ahora vamos a añadir interfaz. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a graficar mi talud. Esto básicamente es como graficar en un plano cartesiano. Vamos a la opción añadir puntos manualmente. La primera coordenada es el punto principal o punto inicial de nuestro talud. Entonces siempre va a estar en 0. Ponemos añadir. Ahora vamos a graficar lo que sería una especie de calzada o de vía por donde vamos a simular que están pasando vehículos. Vamos a decir que el ancho de esta calzada es de 10 metros. Z va a seguir estando en 0. Ponemos añadir y vemos que me ha graficado lo que vendrá a ser mi vía o calzada. Ahora el siguiente paso es graficar el talud o la inclinación. Para eso vamos a graficar los siguientes puntos, depende de la magnitud de tu talud. En este caso yo voy a escoger una longitud de 20 metros y una altura de 10 metros. Bien. Ahora, el siguiente paso simplemente sería graficar nuestro terraplén en la parte superior de nuestro talud. Z se va a seguir manteniendo igual, al menos que tu terreno tenga inclinación. En este caso, mi terraplén es plano. Y X va a ser la longitud superior de tu talud o tu terraplén. En este caso, yo voy a escoger un valor de 30. Añadir, cerramos. OK, añadir interfaz. Y vemos que me ha graficado mi talud o el talud que yo voy a analizar. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es ir a la opción suelos, ir a la opción añadir y aquí te va a preguntar varios parámetros. Básicamente el suelo presente en donde vas a analizar tu estudio. En este caso, estos parámetros se obtienen por medio de un ensayo de laboratorio. Más precisamente el de corte directo. Básicamente tú vas a llamar a un laboratorio de suelos, por ejemplo, un ejemplo, geocimientos. Vas a llamar a geocimientos y le vas a decir, ¿saben qué? Yo necesito saber las propiedades de cohesión, ángulo de fricción y peso unitario de este suelo porque estoy analizando un talud. Entonces geocimiento lo que va a hacer es ir a tu lugar de estudio, va a hacer una caliscata, llevarse una muestra y dentro de un par de días te va a dar estos parámetros. Pero si tú eres un poco más diestro y puedes
analizar por tu cuenta el suelo, simplemente sabiendo la clasificación de suelo, y si tienes suerte y esa se encuentra dentro de los parámetros de este programa, puedes hallar el suelo presente en tu lugar de estudio. En este caso el programa te da varios parámetros. Vamos a la opción clasificar y en este caso vemos que te da varias clasificaciones. Ver mi video de clasificación de suelos si no saben de dónde salen estas nomenclaturas. En este caso, digamos que en este talud yo tengo una arcilla arenosa o un CS. Bien, colocamos OK asignar. El programa automáticamente te da las propiedades para este tipo de suelo, su saturación, su cohesión, su ángulo de fricción. Colocamos añadir y cerramos esta opción. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso será ir a la opción asignar y automáticamente se va a asignar el suelo catalogado para esta área de estudio o para tu estudio de estabilidad de talud. Entonces tú ya tienes dibujado tu talud, tienes asignada qué tipo de suelo es y ahora me dirás cuál es el siguiente paso. El siguiente paso es ir a la opción análisis. Vamos a hacer el análisis de estabilidad de talud en estado natural. Ponemos ingresar gráficamente y siempre desde el pie de nuestro talud hasta un cuarto de talud y graficamos una curva que vendría a ser nuestra curva de falla. Bien, una vez graficada nuestra curva en nuestro programa, procedemos a realizar el respectivo análisis. Bien, el análisis me dice que este talud con este tipo de suelo, con esta inclinación, con este ancho de calzada, con esta longitud de terraplén y con esta altura, es un talud que no va a fallar. Es decir, que los vehículos que vengan por esta calzada van a estar seguros porque hay un factor de seguridad que cumple y quiere decir que este talud no se les vendrá encima, ni siquiera con un sismo, porque este talud contempla el factor sismológico. Hay varios parámetros en caso de que mi talud no me cumpla, y es realizar anclajes con clavos, con refuerzos o con pilotes antideslizantes. Pero voy a poner una opción un poco más crítica. Supongamos que encima o en la parte superior de mi talud viene alguien y me va a decir, ¿saben qué? Yo voy a construir un edificio aquí, así que analícenme si se me va a venir abajo o no. Entonces lo que tenemos que hacer es simular que sobre nuestro talud va a haber una sobrecarga. Entonces vamos a la opción sobrecarga, vamos a añadir manualmente el tipo de acción permanente, el edificio no se va a mover a ninguna parte, la ubicación sobre el terreno, el origen, tenemos que graficar, el origen va a ser al pie de talud, que vendría a ser 20, y vamos a decir que el edificio tiene un ancho de 15 metros. Entonces, y que tiene una carga, el diseñador te va a decir, mi edificio pesa tanto. El edificio con añadido de la carga muerta, la carga viva, le dio un resultado de 50 toneladas, transformado a kilonewtons, 500 kilonewtons, por ejemplo, y colocamos añadir. Cerramos y, por curiosidad, vamos a ver ahora qué nos dice nuestro estudio de estabilidad. Evidentemente va a fallar, pero vamos a realizar el análisis aún así. Bien, ahora recuerdan que antes cuando no tenía el edificio, tenía un factor de seguridad de 0.97, pues ahora redujo mucho más. Ahora mi factor de seguridad es 0.50. Entonces la persona que te contrató te va a decir, pero bueno, ¿y cómo soluciono esto? ¿Cuál es la solución o qué debo hacer? Entonces allí tú, según tu criterio y según el presupuesto de esa persona, vas a decirle, bueno, pues tiene 4 opciones. Realizar anclaje con cables tensores, con clavos, con refuerzos o pilotes antideslizantes. En este caso, yo, por la magnitud de carga que tiene este edificio y por la inclinación del talud y por el tipo de suelo, según yo o según mi experticia, sería lo óptimo utilizar pilotes. Así que voy a hacer una simulación utilizando pilotes. Vamos a la opción pilotes antideslizantes, añadir gráficamente y voy a decir que a una longitud de 17 metros voy a colocar mi primer pilote. Bien, el pilote va a ser circular, el diámetro de 1 metro, va a estar cada metro. La fuerza aportante del pilote, esto ya depende de qué tipo de pilote estés utilizando. En este caso yo voy a poner que va a ser de 100 kilonewtons. Ponemos añadir y me falta bien el buzamiento 1, añadir y aceptar. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a añadir otro pilote a una distancia de 12 metros.
Bien, vemos cómo aumentando el diámetro de los pilotes y su capacidad portante, el factor de seguridad ahora me cumple. Esta sería mi solución para la estabilidad de este talud con este escenario de que hay un edificio de 50 toneladas al pie del talud. Evidentemente yo podía haber optado por anclaje con cables tensores, con clavos, refuerzo, incluso soluciones que no están dentro del software, como por ejemplo hacer un muro verde. ¿Por qué un muro verde? Porque la explicación sería que al las raíces desplazarse dentro del talud van a darle una fuerza de agarre mayor al talud. Pero aún así sería necesario darle una solución como por ejemplo anclaje con cables tensores o incluso con una malla o con un textil. Eso ya va a depender del bolsillo de la persona que vaya a realizar esto y de su tiempo de ejecución, obviamente. Así que en este caso, para este escenario, con un talud al pie de una vía de 10 metros, con un edificio en su terraplén superior, con una carga de 50 toneladas, se va a venir abajo si no tiene ningún tipo de soporte. Pero si nosotros realizamos anclajes con este determinado pilote de un diámetro de 1 metro y una capacidad portante de 200 kilonewtons, entonces el pilote, según el software, el talud según el software, ya no va a fallar, ya no va a haber deslizamiento y va a ser seguro que las personas o vehículos transiten por esta vía, incluso si hay un edificio de 50 toneladas en la parte o en el pico del talud. Bien, espero que este video haya sido de ayuda. Si tienen alguna duda, no duden en consultarlo. Y si quieren que traiga el método de las dovelas, no hay problema. El resultado va a ser el mismo. El factor de seguridad me va a dar aproximadamente lo mismo que me dio aquí. Y el cálculo es un poco más pesado, pero el resultado es el mismo. Así que si quieren que traiga el cálculo manual, no hay problema, me dicen y lo traigo. Bien, muchas gracias.